En este ejemplo vamos a analizar cómo sería la distribución de los esfuerzos característicos en una viga que está sometida a una carga distribuida de magnitud constante, es decir, que está uniformemente repartida en toda su longitud. En primer lugar, lo que vamos a plantear es el análisis de las reacciones de los vínculos. Para esto se plantea que la estructura de la viga está en equilibrio, es decir, que las sumatorias de fuerzas en X, las sumatorias de fuerzas en Y y las sumatorias de momento respecto de todos los puntos contenidos en el plano es igual a 0. Al hacer el planteo de las sumatorias de fuerzas en X, lo primero que hay que analizar es qué tipo de vinculación tiene la estructura de la viga. En este caso, estamos hablando de una viga que tiene en el punto B un apoyo doble, es decir, un apoyo tipo articulación o de rótula, y en el punto A un apoyo simple, es decir, un apoyo deslizante, una superficie de apoyo. Con lo cual, en A solo existe una reacción vertical que vamos a denominar RAI, y en B existe la posibilidad de que exista una reacción vertical denominada RBI y una reacción horizontal RBX. Al hacer el planteo de las sumatorias de fuerzas en X, nosotros lo que vemos es que la única fuerza existente es RBX. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de fuerzas, RBX tiene que ser igual a 0. De esta manera, hemos eliminado la primera de las incógnitas. Al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos dos incógnitas. RAI en dirección de las Y positivas, RBI en la dirección de las Y positivas y la carga distribuida que podemos representar como la multiplicación de la magnitud de la carga distribuida por la longitud en la que está aplicada. Este es el típico ejemplo de una viga a la que se le considera el peso propio. Si la viga es prismática, es decir, que tiene la misma sección transversal a lo largo de toda su longitud, y está constituida por un material único, homogéneo, que tiene la misma densidad a lo largo de toda la misma, esta carga de peso será una carga distribuida vertical en la dirección de las Y negativas, igual a el peso de la viga multiplicada, la densidad multiplicada por su longitud. Obviamente por su área, ¿no? Es la carga de peso multiplicada por la longitud. En este caso, le vamos a poner el índice Q minúscula por L como la fuerza que representa a la carga distribuida multiplicada por la longitud. Al hacer esta sumatoria de fuerzas, lo que encontramos es que tengo dos incógnitas, RAI y RBI. Por lo tanto, esta ecuación en sí misma no termina de solucionar las variables que tengo jugando y debo hacer sumatoria de momentos respecto de algún punto. Por ejemplo, respecto del punto A, el punto de apoyo extremo derecho. Al hacer sumatoria de momentos respecto del punto A, la fuerza RBX de per se no tenía brazo de palanca, pero ya hemos determinado que valía igual a 0. RBI es vertical hacia arriba, por lo tanto genera un momento RBI por L con signo determinado por la regla de la mano derecha, es decir, la normal que contiene el plano que contiene a este momento es saliente del plano de pizarrón y por lo tanto coincidente con el eje Z positivo. Es decir que RBI por L es positivo. Por otro lado, tengo esta carga distribuida que yo podía analizar como con su contribución en la mitad de la luz y por lo tanto es Q por L multiplicado por este brazo de palanca, que es L sobre 2. En este caso, el momento es en el otro sentido, es decir, tiene este sentido de giro, es decir, que la normal al plano es entrante al plano de la pantalla. Y en coincidencia, tiene un signo negativo. Por lo tanto, es Q por L, el valor de esta fuerza que representa la carga distribuida, por su brazo de palanca que era L sobre 2. Toda esa sumatoria tiene que ser igual a 0. De estas dos ecuaciones podemos despejar RBI, por ejemplo,
ingresar acá o hacer simplemente la solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como solución obtenemos las dos reacciones. En A la reacción es Q por L sobre 2 y en B también es Q por L sobre 2. Vamos ahora a analizar cuál sería la distribución de los diagramas de esfuerzos característicos que se producen en consecuencia, utilizando para eso las ecuaciones que nos permiten a nosotros definir cuál es la variación de todas estas fuerzas que están aquí aplicadas. En primer lugar vamos a analizar el esfuerzo axil. Al no tener ninguna fuerza, antes de comenzar a hacer el análisis de los esfuerzos característicos, la primera acción que tenemos que realizar es colocar en el extremo izquierdo de la viga o de la estructura que estamos analizando en todos los casos, será una estructura tal que tenga en ese extremo izquierdo el 0 del eje X creciente hacia la derecha, el eje longitudinal de la viga, y creciente hacia arriba, Z saliente del plano de la pantalla. De esta manera, con esta terna de referencia, nosotros tenemos este sistema de identificación de cuáles son los signos de los diagramas de los esfuerzos. Si yo estoy mirando la cara izquierda, los diagramas de esfuerzos serán positivos cuando coincidan con estos semiejes positivos. Es decir, el diagrama de N será positivo cuando tenga la dirección de los ejes positivos, hacia allá. El diagrama de corte será positivo cuando coincida con la dirección positiva del eje Y en la cara izquierda. Y el diagrama de momento será positivo cuando tenga la normal coincidente con el eje Z positivo. En la cara derecha serán iguales y opuestos los diagramas positivos. Entonces siempre es conveniente tener la convención de signos dibujada en algún lugar. O la tengo aparte y la tengo a la vista de manera tal de poder identificar rápidamente cuál es el signo de los esfuerzos que estoy analizando, o la dibujo en cada uno de mis ejercicios o del análisis que yo estoy realizando. Entonces, en primer lugar vamos a hacer una sección de corte. En este caso elegimos una sección 1-1 que está aproximadamente a la mitad de la viga, pero podría ser una sección cualquiera. Entonces vamos a separarnos una distancia X genérica del extremo derecho izquierdo de la viga. Para esa distancia X lo que vamos a hacer es obtener cuál es la variación de cada uno de estos esfuerzos. En primer lugar, cuál es la variación de las fuerzas. Las fuerzas, las reacciones, no van a variar. En cambio, el aporte que la carga distribuida genera en cada una de estas secciones cuando nosotros vamos recorriendo el eje de la viga, a medida que X es variable, creciente, es distinto. Es decir, si yo estoy en el extremo izquierdo con A igual a 0, quiere decir que el aporte que hace la carga distribuida descendente es 0. Solo tengo el aporte de la fuerza de la reacción del vínculo, es decir, en este caso, en la sección ubicada inmediatamente al ladito del punto A, lo que tengo es una fuerza vertical correspondiente con la reacción, es decir, la voy a dibujar, esta fuerza, vamos a cambiar de color para que sea un poquito más visible, esta reacción de vínculo que es hacia arriba. Cuando yo miro en la convención de signos, si yo corto y miro la cara derecha de la pieza, inmediatamente, una vez que pasé el punto A, lo único que tengo es este corte correspondiente o esta fuerza vertical correspondiente a la reacción que me genera un corte que si yo lo miro en la convención de signos es negativo, menos Q por L sobre 2. Ahora, en el momento que yo me desplazo una distancia X cualquiera, podría ser muy chiquitita, podría ser casi toda la longitud de la viga, supongamos esta distancia aquí, en este punto tengo, además de esta fuerza para definir el corte en Y, que es para X igual a 0, el aporte variable de esta carga distribuida. Entonces, en esta distancia X, la carga distribuida que está actuando en esta subestructura 1 aplicada en cara derecha de la subestructura 2 es Q por X,
aplicado a la mitad de esta luz X, es decir, es Q por X aplicado en X sobre 2. De cualquier manera, eso resulta relevante a la hora de analizar los momentos, pero no las fuerzas. En el análisis de fuerzas verticales que nos permiten identificar cuál es el corte aplicado en este punto X, o esta sección 1,1 que tiene coordenada X, es Q por L menos el aporte de este tramo de la carga distribuida, es decir, es menos Q por X. Es decir, esa es la variación del corte en I para cualquier X genérico. Esta va a ser la distribución, si se fijan, es la parte negativa de Q por L sobre 2 más Q por X porque tiene un signo distinto. Este más Q por X, cuando yo lo miro, es positivo. Por lo tanto, lo que voy a observar es que la variación del corte va a ser dependiente de esta variable X, que varía linealmente con la coordenada, y por lo tanto va a ser una variación lineal del corte. ¿Esto es razonable? ¿Está de acuerdo a las ecuaciones características de los esfuerzos? Sí, porque habíamos encontrado que el corte, la variación del corte, era distinta de 0 cuando existía una carga distribuida vertical. Si la carga distribuida es constante, la variación del corte va a ser lineal. Bueno, ahora vamos a analizar el momento flector, que en este caso es un momento flector en Z porque está todo el ejemplo contenido en el plano. En esta misma sección de análisis, si yo hago un análisis de cuál es el momento Z aplicado en la cara derecha de esta viga, estamos haciendo el análisis haciendo la resultante de todas las fuerzas de la subestructura 1 aplicadas en cara derecha de la subestructura 2. En este caso es Q por L sobre 2, esta fuerza, Q por L sobre 2 por este brazo de palanca, Q por L sobre 2 por el brazo de palanca X. ¿Con qué signo? Es un signo que coincide con el positivo, ¿sí?, de mi convención de signos, porque estoy mirando cara derecha. La normal al plano va a ser entrante al plano del pizarrón. Por lo tanto, coincide con esta convención de signos porque estoy haciendo el análisis en cara derecha. Entonces, Q por L sobre 2 multiplicado por este brazo de palanca es positivo. Es este término que tengo aquí. Y el aporte que me genera esta carga distribuida va a ser Q por X, que es el valor de este tramo de carga distribuida constante, multiplicado por este brazo de palanca, que es X sobre 2. Entonces es Q por X sobre 2 con el signo contrario. Es un signo negativo porque es saliente del plano pizarrón en cara derecha, coincide con la convención de signos negativos. Entonces es la fuerza, Q por X, por el brazo de palanca, X sobre 2. Y esta es la variación del momento, que si yo la analizo, este término es lineal, este término es cuadrático. Q por X sobre 2 es Q por X al cuadrado. Y en consecuencia, la distribución de momentos es cuadrática. ¿Esto es razonable? Sí, porque la variación del momento respecto de X será igual al corte. Si yo tengo un corte lineal, el momento va a tener una distribución cuadrática. Entonces ya podríamos dibujar con esta o calcular con estas ecuaciones todas y cada uno de los puntos de interés. En este caso, aquí está para X igual a 0. La distribución de n al ser constante, porque no teníamos ninguna carga distribuida, y como n es igual a 0, vale 0 en todo el tramo. La distribución del corte, que era Q por... vamos atrás, que era Q por L sobre 2 negativo más Q por X, analizada en X igual a 0, me permite encontrar un punto de esa ecuación, y en X igual a L, por ejemplo, me permitiría encontrar el otro extremo de esa recta. De la ecuación de momento puedo encontrar también las condiciones de borde que me permiten encontrar en X igual a 0, es 0, y por lo tanto la solución
es de este tipo. Tengo este punto 0, en L también es igual a 0, y el máximo se corresponde con el punto medio de la viga. Se puede entonces analizar esta distribución de los diagramas de esfuerzos característicos mirándolos y encontrando cuáles son sus puntos singulares, cuáles son los puntos más interesantes para observar. En primer lugar, vemos que el diagrama de corte es lineal, ¿sí? Porque lo que dedujimos es que al tener una carga distribuida constante, el diagrama de corte debía ser lineal. Ese diagrama de corte lineal implica que nuestro diagrama de momentos es parabólico. ¿Dónde va a tener el máximo ese diagrama de momentos? El diagrama de momentos coincide su máximo o su mínimo, de acuerdo al signo que tenga específicamente la carga distribuida constante, en el punto donde el corte se anula. Por otro lado, también podemos observar que cuando tenemos una carga distribuida constante, el máximo momento corresponde a un valor igual a la carga vertical distribuida Q por la longitud de la viga al cuadrado dividido 8. Esto, si analizamos en relación a lo obtenido o el diagrama de momentos que se obtiene cuando la carga distribuida no fuera tal, sino que fuera una carga puntual, por ejemplo, si yo en vez de analizar esta carga distribuida como Q por L, dijera, considero que no va a estar toda distribuida, sino que va a estar aplicada en el centro de la viga una carga igual a Q por L, ¿sí? Que desde el punto de vista de fuerza sería equivalente. Vamos a ver qué implica en el diagrama de momentos y en el diagrama de cortes. En el diagrama de cortes no tendríamos una variación lineal, porque si no tenemos las cargas distribuidas, sino que tenemos una carga puntual igual a Q por X equivalente, cuando yo realizo el diagrama de corte tendría la fuerza de la reacción vertical y desde A hasta el punto de aplicación de la carga, que podemos llamar C en L sobre 2, no tendría ninguna variación, es decir, si yo tuviera una carga puntual, el diagrama de corte sería constante, en tanto que en el punto de aplicación de la carga cambiaría de signo y volvería a ser constante todo el resto del tramo. Si el diagrama de corte es constante por tramos, el diagrama de momentos va a ser lineal. Pero, ¿cuál sería el valor máximo que se obtendría? En este punto, que es donde estamos analizando, que es donde se produciría el máximo de este diagrama de momentos, el valor es Q por L sobre 2 por L sobre 2. Es decir, el valor sería Q por L cuadrado sobre 4. La mitad del diagrama de momentos se obtiene como máximo cuando tengo la carga distribuida. Esto implica que si yo tengo que hacer el análisis de una estructura que podría considerarla de cualquiera de las dos maneras, tengo que ver cuál es la que me resulta más óptima. Si poner la carga toda distribuida, un poquito en cada extremo de la viga, si esto es posible, o en cada tramo de la viga, o si necesariamente, porque es un volumen que no puedo distribuir, lo tengo que colocar todo en un punto. Si ese es el caso, tengo que hacer el análisis con una carga puntual. Si yo puedo distribuir la carga y colocarla toda repartida, es lo que tengo que hacer. Si la carga variara linealmente, que es el otro ejemplo que vamos a analizar el día de hoy, la distribución ya no sería Q por X, sino que sería la distribución de la carga distribuida sería Q por X sobre L. Y en consecuencia, las reacciones de vínculo no van a ser iguales, ¿sí? Sino que al hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, las sumatorias de fuerzas en X también siguen siendo nulas, pero en Y nos implica que la reacción en el punto B va a tener una magnitud distinta a la reacción en el punto A, como es bastante físicamente predecible. Entonces, cuando hacemos el análisis de las sumatorias de fuerzas, lo que obtenemos es que en el punto B se aplica el doble de reacción de vínculo, porque la carga que se encuentra solicitando a la reacción de vínculo es mayor, y por lo tanto hay una distribución asimétrica de las reacciones.
Esto se traduce luego en que el diagrama de corte tiene una distribución, siempre respetando la ecuación diferencial que relaciona con el corte, que no es ahora igual que la anterior, sino que es Q por L sobre 6 por Q sobre L por X al cuadrado sobre 2. En definitiva, nos queda un diagrama de corte que es cuadrático. ¿Por qué el diagrama de corte es cuadrático o parabólico? Porque la distribución de la fuerza era lineal. Como la distribución de la fuerza es lineal, como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí?, depende linealmente de X, en consecuencia el corte es cuadrático y nos termina quedando, al aplicar la ecuación característica, un diagrama de momentos de variación cúbica, ¿sí? Es el mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior, pero en este caso el corte, al ser cuadrático, tiene esta distribución. Necesito hacer el análisis en los dos puntos, las condiciones de borde en 0 y en L, y en el punto de inflexión, que es donde el momento es igual a máximo. Donde el corte va a ser 0, el momento es máximo. Y esta va a ser la distribución para una carga distribuida de tipo triangular.